Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Hay una Respuesta. Queremos una vez más agradecerle que nos permita compartir la próxima media hora ingresando a su casa con esta propuesta que cada semana le extendemos desde este lugar. Sí, así es. Es un placer poder estar juntos y pensar un poco en la palabra de Dios que es viva y que permanece para siempre. Estamos viviendo días muy particulares, ¿no? Sí. Este calor realmente sofocante nos hace vivir un verano diferente. Pero hay otras realidades, además del calor, que es tema cotidiano de diálogo con quienes nos cruzamos en el andar de nuestra ciudad. Decía que hay otros temas que también son dignos de mencionar y de tener en cuenta. Sí, estamos frente a un escenario cambiante, ¿no es cierto? Nos estamos enfrentando a cuestiones que nos dan la sensación de que, ¿qué será que viene después? Sí. ¿No? Porque estamos esperando que pase la pandemia, estamos esperando que todos nos sanemos, que la vacuna nos haga efecto, y viene una ola más grande, y en medio de esto los incendios, en medio de esto la ola de calor. Bueno, y algo que todavía, aunque está lejos, personalmente creo que también está poniendo al mundo en zozobra, y me refiero al potencial conflicto bélico entre Rusia y la OTAN, Rusia y Estados Unidos por el territorio de Ucrania, ¿no? Es un tema político, pero que no deja de ser algo preocupante en la realidad mundial de nuestros días. Sumado a eso, la situación económica, el desbarajuste del dólar, o sea, hay muchas cuestiones, el inicio de clases, ¿no? Y ¿será que inician, que no inician, ¿no? Entonces, muchas cuestiones que nos están haciendo posicionar en un escenario indefinido, frente al cual uno dice, bueno, ¿y qué espero? ¿Y a dónde recurro? ¿Y qué hago? Exactamente. Y sumémosle a eso, muchas veces a ese escenario, si se quiere, externo en la sociedad, muchas veces tenemos que afrontar un escenario en lo personal y en lo familiar, donde los conflictos, las dificultades, las cuestiones a resolver no son menos complejas. Justamente, es inevitable que estas cuestiones externas terminen afectando lo interno y aún el núcleo familiar, ¿no? Veía la otra vez el alto índice de separaciones a raíz de la situación económica, ¿no? De los problemas de la administración del dinero. Entonces, un montón de cuestiones. Algunos podrán sumarle una problemática en la salud, ¿no? Entonces, un escenario complejo. Sí. Fíjate vos que hay cuestiones en la sociedad en la que vivimos que se supone que ya no son caóticas o no traen conflicto porque son tan normal, son tan cotidianas. En estos días mi esposa tuvo contacto con una persona y la vio muy desmejorada en su salud y le preguntó, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que me separé. Se rompió mi relación matrimonial y afectó de manera significativa en mi salud. Y uno dice, bueno, si hoy es tan común separarse, sin embargo, estas cuestiones siguen siendo algo que afectan a muchas personas. Así es. No sabemos cuál es tu situación y qué es lo que te aqueja, pero creemos que en lo que vamos a tratar en esta noche vamos a poder brindarte una brújula. Hubo un acontecimiento que tuvo repercusión a nivel mundial, por cierto, que sucedió hace muchos años, y está registrado este acontecimiento en la Biblia, en el libro de Éxodos, en el capítulo 14. Se lo conoce como el cruce del Mar Rojo, y es un relato que nos da cuenta del momento en que el pueblo de Israel
bajo el liderazgo de Moisés, salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, después de haber manifestado Dios su poder de manera muy contundente para que el faraón, el rey de Egipto, finalmente los dejara ir. Pero luego de unos días que el pueblo de Israel salió y se instaló, acampó cerca del Mar Rojo, unos días después, este pueblo que estaba pensando ya salimos, ya somos libres, comienza a ver a la distancia una nube de polvo que cada vez iba creciendo más y de pronto se dieron cuenta. El faraón había cambiado de parecer, había reunido a todo su ejército, allí mismo da cuenta que eran solo 600 carros de combate que venían a todo galope para recapturarlos, sembrar muerte por doquier y llevar de nuevo a este pueblo esclavo. Ahora, cuando ellos que estaban allí instalados, de pronto se dan cuenta que están encerrados. Frente a ellos tenían el Mar Rojo, ninguna embarcación para trasponerlo, cordones montañosos y desierto a los costados y un ejército que venía detrás. Y es allí donde se plantea una situación que tiene mucho que decirnos a nosotros, ¿no? Así es. Estando en una encrucijada, ¿cómo iba a ser el desenlace? Queremos que podamos primero visualizar este ejemplo, ¿no? Sí. Hubo una película que fue muy famosa a nivel mundial, se la llamó o se la tituló Los 10 Mandamientos. Los que tienen mi edad, por ahí seguramente la han ido a ver al cine en el siglo pasado, una película bastante larga. Tomamos una fracción precisamente donde en esta película se registra este acontecimiento del que estamos hablando. Vamos a verlo. El Señor de las huestes combatirá por nosotros. Contemplen su poderosa mano. Dios abrió el mar con su soplo poderoso. Condúcelos por en medio de las aguas. Se hará su voluntad. Abre las aguas ante sus propios ojos y nos corta el camino con fuego. Vayámonos de este lugar. Los soldados no pueden pelear contra Dios. Mejor morir en la batalla con un Dios que morir en la vergüenza. ¡Alabado sea Dios y vamos adelante! Se están quedando muy atrás, no pueden con tantas cosas. ¿Qué hacen? ¡Que sigan adelante! ¡Que salven el pan si pueden! ¡Vamos! ¡Adelante! Moisés, sube a esa roca donde la gente pueda verte y tenga esperanza. ¡Sobre nosotros! ¡Todos adelante! ¡Vamos! El fuego se apaga. Toca la persecución.
Esto es para un carnicero, no un faraón. Mátenlos a todos, pero tráiganme a Moisés vivo. ¡Lanzas al frente! ¡Adelante! Toma, llévatelo. ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Abuelo, mira! ¡Ahí vienen los caballos! ¡A los burros! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Sáquense de fuera! Mejor servir a los egipcios que morir aquí. ¿Quién resistirá el poder de Dios? Tú has soplado con tus vientos y el mar los ha cubierto. ¿Quién puede ser como tú, Señor? De la eternidad y por la eternidad, tú eres Dios. Veíamos de esta manera un fragmento de la película Los 10 Mandamientos. Precisamente nos daban un registro de ese momento que hablábamos antes también, cuando el pueblo de Israel se encuentra encerrado en principio, porque venía persiguiéndolo el ejército egipcio bajo el liderazgo del faraón, y el Mar Rojo estaba delante. Y en esta experiencia, que para ellos fue tan traumática, creo que tiene cosas que decirnos respecto de realidades que la humanidad presenta o enfrenta en estos tiempos, y también en la vida personal de cada uno de nosotros tiene algo que decirnos. Así es. Cabe aclarar de que Dios no estaba ajeno a esta situación, sí, ¿no? Fue Dios el que encaminó a Moisés acerca de la trayectoria que ellos tenían que realizar, y no fue algo al azar, ¿no? Había un propósito en medio de esta circunstancia. Uno podría decir, bueno, ¿no pudo Dios haberlo llevado por otro camino, un camino más fácil, un camino más directo, que no tengan que atravesar, que no tengan que quedar en una encrucijada? Dios sabía todas las cosas, pero había un propósito divino detrás de este escenario. Y cuando nos encontramos frente al Mar Rojo, nos damos cuenta las reacciones de distintas personas, las distintas personas o grupos de personas que tuvieron que enfrentar ese mar en principio cerrado, que no les permitía seguir avanzando, y que a mi entender, nos ayudan a ver cuál es nuestra posición,
¿cuál es nuestro conocimiento de Dios? Hay algo que tenemos que tener en claro, y es que Dios nos ha dado la capacidad de elegir, el libre albedrío. Dios jamás va a quebrar nuestra capacidad de decidir, ni se va a sobreponer. Ahora, sí, por todos los medios, Él va a quitar todos los obstáculos que nos impidan ver su amor y comprobar su cercanía. Y en medio de esos escenarios es donde vamos a tener que definirnos. Sí, ¿no? sí. Y frente a todo lo que estamos viviendo, Dios continúa teniendo la misma intención, que nuestro corazón se defina frente a su realidad, frente a su grandeza, frente a su poder y frente a su cercanía. Es interesante pensar que frente al Mar Rojo, el faraón pensó que Dios no tenía nada que decirle, que él podía encarar la vida sin considerar los planes de Dios, los proyectos de Dios, y que en sus manos él tenía los recursos para salir adelante, aún que eso implicara ir en contra de lo que Dios se proponía llevar a cabo. Y por cierto, no le fue bien. No. Cabe aclarar que no era la primera ocasión en la cual se iba a encontrar con el poder de Dios. Él venía de diferentes experiencias en las cuales Dios había demostrado superioridad frente a sus propios dioses y había dejado muy en claro que Él era muy superior. Sí. O sea, Él tenía la oportunidad de reconocer la soberanía y la grandeza de Dios y de rendirse a sus propósitos, pero hasta el último instante Él eligió luchar en contra de los propósitos de Dios. Luchar en contra de los propósitos de Dios no es una actitud muy recomendable. Ahora, también, Silvina, frente a ese Mar Rojo había personas en ese pueblo que cayeron en pánico, en un temor que los embargó de tal manera que pensaron que no había escapatorias, que realmente iban a morir, porque comienzan a dirigirse hacia Moisés y acusarlo de haberlos traído a ese lugar para que Faraón los matara. Y suele o puede sucedernos esto, que de alguna manera sabemos que Dios existe, que Dios está, que hay un Dios que tiene planes y propósitos, pero a la hora de nosotros mismos encarar la vida, a la hora de enfrentar los conflictos, nuestra confianza o nuestro conocimiento de Él no nos alcanza para decir vamos a salir adelante. La mano de Dios nos va a sostener. Sí. Ahora, el propósito en medio de esa crisis es que elevemos la mirada al cielo y digamos, yo necesito una intervención divina. Sí. Yo necesito que Dios haga algo porque esto excede mi capacidad, esto va más allá de mis posibilidades, yo no lo puedo hacer, ¿no? Y no hay mejor escenario que una crisis para comprobar la cercanía y el poder de Dios. O sea, una era la postura de Faraón de luchar en contra y otra la postura del pueblo de decir, bueno, necesito que Dios haga algo, ¿no? Pero todavía está Moisés ahí, ¿no? Ajá. Lo mejor para el final. Moisés era un hombre que cuando vio al ejército del faraón avanzar y también miró un mar inmerso, pudo ver más allá, porque conocía a Dios. Había establecido un vínculo de fe con Dios. Era un hombre que caminaba con Dios. Y él sabía y tenía absoluta certeza que Dios no los había sacado de Egipto para dejarlos morir frente a ese mar, que él tenía planeado al detalle lo que iba a hacer. Y este es el valor enorme, que no tiene precio en dinero,
cuando una persona cultiva una relación tan cercana con Dios, tan cotidiana, que frente a la circunstancia más difícil, frente al mar Rojo más cerrado, puede tener la certeza en el corazón: Dios está conmigo. Sí. No vayas a creer que por tener fe en Dios, que por haberlo conocido en otras circunstancias, no vas a encontrarte en algún momento frente a un mar rojo. Ahora, no vayas a creer que es consecuencia de que Dios se olvidó o que quizás en algún momento dejaste de oírlo. No, es simplemente una oportunidad de dar prueba de que tu fe es valiosa como el oro y que no va a doblegarse. Qué excelente ocasión es esta, ¿no? Para poder, en medio de la circunstancia en la que te encuentres, poder levantar tu mirada a Dios. Podamos hacerlo juntos. Nos admiramos y celebramos cuando Dios ha hecho grandes cosas, cuando los milagros y la intervención poderosa de Dios nos sacó adelante. Amén. Pero necesitamos precisamente, para que Dios nos saque adelante, estar frente a ese mar diciendo: Dios está conmigo. Voy a renovar mi devoción, mi compromiso, mi entrega, mi obediencia, para que Él me pueda indicar cómo sigo adelante. Así es. Me gustaría compartirte un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, y dice así: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hay circunstancias que en determinado momento, por la forma en la cual se solucionan, frente al mundo parece ser una pérdida, frente al mundo parece ser una catástrofe. Eso fue lo que pasó con Jesús. Frente al mundo parecía que había vencido el mal, porque había muerto. Pero la realidad es esta: este Jesús está vivo, y no importa la circunstancia que estés atravesando y la forma en la cual se dé el desenlace, tu fe va a ser recompensada, y en Jesucristo hay vida eterna. Es una excelente ocasión para volver a mirar al Señor y poner nuestra confianza en Él. Así es. Por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para invitarte. Si has estado por mucho tiempo luchando en contra de los propósitos de Dios, creo que has descubierto que no es un lugar muy inteligente. Si quizás estás en una crisis y estás levantando tu mirada a Dios, déjanos decirte: Él te está escuchando. Rendite a Él, confía en Él. Y si hace mucho que confías en Él y estás en medio de, enfrente de este mar rojo, no es momento de bajar los brazos, no es momento de retroceder, porque tu fe está siendo probada y va a salir aprobada. Oramos juntos. Señor Jesús, te damos gracias porque nos prometiste que tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Este mundo puede parecer un caos. Las circunstancias pueden darme la sensación de que no hay razón o propósito, pero puedo comprender que tú sigues estando al control y que estás llamando mi atención porque quieres que yo me relacione contigo. Vengo con un corazón dispuesto. Vengo a reconocer que nada en este mundo me da firmeza, que nada me da seguridad, pero que en tu palabra yo puedo confiar porque tú has vencido la muerte. Gracias. Rindo mi corazón a ti. Entra en mi vida. En medio de mi crisis, por favor, dame una escapatoria. Te necesito. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén, amén. Siempre dispuestos a compartir con usted nuestra ayuda en esa relación de confianza que Dios nos propone que construyamos. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias por habernos permitido acompañarle. Nos reencontramos, si Dios lo permite, la próxima semana. Chau, chau. Adiós.